Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos amigos, habrá que contarle al mundo, al oído del mundo, que este es un país pobre donde se bota la comida por desorden social y por incapacidad de la autoridad. Esto es absolutamente increíble. Lo que está pasando en Corabastos es, para decirlo o para ponerlo en recuerda aquella publicación que se hacía, aunque usted no lo crea. Bueno, aunque usted no lo crea, un país pobre como Colombia bota la comida por desorden social. Increíble. Un país en donde ayer registrábamos precisamente esa noticia aterradora del Valle del Cauca, de la muerte por desnutrición de 13 menores de edad. Pero no, en Bogotá estamos en medio del desorden, en medio del caos en la entrada de Corabastos, con protestas que han echado a perder toneladas de comida. Y bueno, vamos a ver qué pasa y quién controla esto, porque ciertamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibes López, no está controlando la situación en la localidad de Kennedy y le corresponde a ella controlarla. Y si no, pues que intervenga el gobierno nacional, ¿no? Que tampoco ha querido. Yo no sé quién tiene que intervenir, pero esto es absolutamente incomprensible. Botando la comida en Colombia. Bueno. Entonces... Y no solamente botamos comida, doctor Londoño, botamos plata a la caneca. Y mire lo interesante, Bolivia también estaba botando plata a la caneca, y para atender la crisis del coronavirus dijeron no, cerremos 3 ministerios, cerremos 2 embajadas y pongamos esos recursos a disposición de la emergencia del COVID-19. En Bolivia cerraron el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Cultura, que pasan ahora a ser parte del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Comunicaciones, que pasa al Ministerio de Presidencia. Cerraron las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. Yo me pregunto si no podríamos tomar ejemplo de Bolivia y hacer algo similar para, pues, redireccionar recursos que tanto se necesitan para atender esta emergencia. Hay muchos ministerios y muchas embajadas que me llegan a la cabeza que podrían correr esa suerte, ¿no? Ay, María, Sergio, no olvide usted 2002, con la llegada del presidente Uribe al gobierno nacional, cuántas embajadas se cerraron, cuántos ministerios se fusionaron, las cosas funcionaron bien, se optimizaron los recursos, etcétera. Pero Colombia tiene embajadas en una cantidad de países a donde ni siquiera van los colombianos, doctor Fernando, y tenemos consulados generales, terceros, segundos y primeros secretarios, ministros plenipotenciarios. Bueno, yo no sé cuál es la cantidad y estoy seguro que ahí podría haber un buen ahorro. Tenemos embajada en Bakú. Le apuesto que muchísimos de nuestros oyentes no muy saben. Importante. Bakú es la capital de qué país. Yo no sé. Ah, bueno. Le confieso, yo no sé. No me diga que lo corché, doctor Londoño. No sé dónde queda Bakú. Me suena. Azerbaiyán, es la capital de Azerbaiyán. Hágame el favor, al pie de Rusia. Pues, bueno, tenemos embajada allá, ahí Bakú. Les cuento. Bueno, ¿y cuánto ganan los embajadores? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto cuesta el servicio diplomático del país? Esto, y no es para ahorrar en el chocolate de la lora, mis queridos amigos, es que el gobierno tiene que dar ejemplo. Cuando tiene que llamar a los colombianos a un máximo de austeridad, cuando tiene que proponer unas medidas heroicas en todo sentido para reactivar la economía, tiene que dar ejemplo. Y tiene que dar ejemplo suprimiendo todos los cargos inútiles que tienen. De todos esos asesores, y la poda tiene que empezar en la presidencia de la República, ¿no? De todos esos asesores, consejeros, claro, de toda esa cosa que dar ejemplo, claro. De toda esa cosa que montaron allá y que montó Juan Manuel Santos, porque eso es de Juan Manuel Santos, eso es herencia de Juan Manuel Santos. Del gobierno Uribe, el gobierno Duque se ha incrementado de 14 a 17 ministerios. Claro. Y sumando. Y sume cuántos son los consejeros y los asesores y los medio asesores y todo lo que hay en la presidencia de la República. Eso es inaudito. Pero ¿Quién se ocupaba de la paz en Colombia? El que se ocupa del orden público, que es el presidente de la República con su ministro del Interior.
Y entonces ahora es el delegado para no sé qué, el delegado para sí sé cuánto, el delegado para tal, y entonces es el señor Ceballos y es el señor fulano, todos con unos sueldos gigantescos, todos con unos costos, con carros oficiales, con un despliegue enorme de burocracia, de burocracia menuda, pero además de costos innecesarios. Mire, doctor Sí, Fernando, perdón, Santiago quería decir algo. Hay que decir las cosas como son, doctor Fernando. Aquí nos sigue ganando la pelea el sistema clientelista que se ha consolidado en Colombia desde los últimos 60 años. Y entonces, por no querer prescindir de un conjunto de funcionarios que venían del gobierno anterior y además tener que dar las cuotas de participación política a las nuevas fuerzas que hacen parte de la coalición, entre ellas el nuevo partido de gobierno, entonces, en vez de hacer un cambio de gobierno como corresponde, que es, aquí llegaron unos nuevos partidos en una coalición de gobierno, haremos las políticas públicas incrementales donde sea menester, pero aquí hay gente nueva que llega con una nueva visión, con un nuevo programa que ganó en junio. Lo que se ha hecho es sostener el santismo y además habilitar unos cupos para los nuevos que ingresan al gobierno. Entonces quedamos en el peor de dos mundos, doctor Fernando, doble burocracia. Esa es mi posición, no sé ustedes cómo la ven. Bueno, ando con problemas matemáticos. ¿Me ayudan? Uy, espera, saco una calculadora de las grandes, supongo, porque Sí, me suena a problema de billones. Cuente pues. Una calculadora muy grande. Si yo trabajo 8 horas al día y me pasan a trabajar 12, ¿cuántas horas más trabajo? 4 horas más. 4, muy bien, 4. En 4 días de la semana que voy a trabajar de lunes a jueves, ¿cuántos son? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16 horas. Y me rebajan un día de trabajo donde supuestamente trabajo 8. Luego me ponen a trabajar 16 horas más y me regalan 8 horas. A mí no me salen las cuentas. A mí me resulta que me están obligando a trabajar 8 horas más, ¿o no? Pues necesariamente sí, porque sí, se le está incrementando en 8 horas la carga. Pero ahí es donde volvemos al debate de si el trabajo en Colombia debe pagarse por horas como en otros países, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese es otro debate. A mí es que esta cuenta no me resulta. A la gente le dice, trabaje 16 horas y yo le rebajo 8 de un día de trabajo, que es de 8 horas. Entonces, trabaje 16 más y yo le pago 8 horas. No me resulta. Pero ¿por qué crean esa confusión? ¿Por qué ese caos? ¿Por qué estos problemas si ya tenemos suficientes? ¿No les parece? Entonces, suficientes, reforma. pero claro, y estamos viendo también mucha improvisación y mucho problema. Hombre, cuando los esfuerzos deben estar concentrados en donde deben estar concentrados. Mire, usted mencionaba, doctor Londoño, precisamente el tema del orden público y el Ministerio del Interior. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la ministra en todo esto de Corabastos? Es que cuando hablamos de Corabastos no hablamos solamente de un problema en la localidad de Kennedy con una plaza de mercado, no. Hablamos primero de la seguridad alimentaria de la capital del país y de la seguridad del campo, porque pues todos los productos llegan necesariamente desde el campo, muchos de ellos, por ejemplo, desde el departamento de Boyacá, pero no ve uno tampoco acciones por parte de la ministra del Interior frente a este tema, y yo no sé si es que le temen hablarle fuertecito a la alcaldesa, de Alicia Arango, de la ministra del Interior. Ya. No ve uno acciones porque pues en cabeza de ella está este tema que es de orden público y no ve uno que esté interviniendo el gobierno nacional en el tema de Corabastos. Por eso pregunto de quién, porque es que lo que hemos visto es un ministro del Interior apagado, doctor Fernando, es como si estuvieran en racionamiento. Pues muy bien. Será lo único en lo que están ahorrando. Bueno, ¿sabe cuánto están pidiendo en crédito los de Viva Air? Una línea aérea que necesita un crédito en términos muy razonables. Razonables quiere decir largo plazo y bajo interés. 50 millones de dólares. Eso nos permite hacer una pregunta. ¿Cuánto va a valer la recuperación del sistema aéreo colombiano? Pregunta difícil de responder. Sí, preguntas difíciles de responder. Las dos aerolíneas que más rutas cubren en Colombia, LATAM y Avianca, ambas en reorganización, ¿no? Ambas declaradas ya quebradas y mirando a ver cómo hacen.
y pues ahora las más pequeñas tipo Viva Aérea, a lo mejor EasyFly, aunque entiendo que EasyFly tiene una situación un poco más holgada, pues vamos a ver qué pasa, doctor Fernando. Y lo otro es que tampoco sabemos cuándo va a empezar a funcionar el aeropuerto, ¿no? O los aeropuertos. Y es dramática la situación de muchos pilotos. Ya empiezan a circular mensajes en redes sociales de los pilotos haciendo un llamado al gobierno nacional para que se reactive el tráfico aéreo, al menos el nacional. Pero pues es un dilema muy difícil porque usted permite esa apertura y le vuelve a poner alas al virus y lo sigue repartiendo por las regiones, ¿no? Esto es una calamidad para la que la humanidad no estaba preparada y nosotros mucho menos. Bueno, bienvenidas sean Nicaragua y Venezuela. Acabaron con el virus. Nicaragua del todo. En Nicaragua no se muere nadie de coronavirus. La gente se está muriendo de otra cosa, de bronquitis y de neumonía atípica, pero de COVID no se muere nadie. Y en Venezuela hay 2.000 contagiados. En Colombia dijimos cuántos son los contagiados a este momento, 35.000. En Colombia, sí, 35.000, superamos los 35.000. Muy bien. En Venezuela 120. En Venezuela 2.000. Entonces, diga, ¿eso es verosímil? ¿Eso lo puede creer alguien? ¿Y qué está pasando en la frontera? Menciona usted Venezuela, doctor Londoño. Parece que Juan Guaidó está escondido en la embajada de Francia, ¿no? Es la información que ha trascendido en las últimas horas, que Juan Guaidó estaría refugiado en la embajada de Francia. La embajada de Francia en Caracas. En Caracas, sí. Recuerda que aquí dijimos que lo iban a detener. Pues él llegó a la misma conclusión, que lo iban a detener, porque le quitaron la inmunidad parlamentaria que tenía, se la quitaron anulando su nombramiento como miembro de la Asamblea Nacional. Quedó como un ciudadano cualquiera. Dijimos, lo van a detener ya. Pues por lo que usted me está diciendo, él lo entendió de la misma manera y salió corriendo para una embajada a asilarse. Claro. Pues esa es la información que ha trascendido en las últimas horas en Venezuela. Bueno, gravísimo. Bueno, y ayer estuvo duro eso en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, en el debate con la alcaldesa, ¿no, Demar? Pues tan difícil que la figura visible de lo que ella misma llamó la anticorrupción, pues no se comportó como si fuera la figura visible de la anticorrupción. Se escondió, no quiso dar la cara, respondió a las preguntas que llegaron en un derecho de petición hecho por los citantes al debate, que son del Centro Democrático, y dejó muchas dudas respecto a temas de contratación y medidas que ha tomado para evitar la propagación del COVID-19 en Bogotá. Y bueno, terminaron votando al final en la sesión de Cámara de Representantes para declarar insatisfactorias las respuestas que dio Claudia López, con 106 votos que declaran insatisfactorias las respuestas, frente a 55 que declararon que eran suficientemente ilustrativas las respuestas dadas por la alcaldesa. Vamos a ver si en el Consejo de Bogotá le adelantan un debate de control político, pues que se supone debiera ocurrir, pero vuelvo e insisto, es curioso cómo ella, cuando era congresista, criticaba a los funcionarios públicos por no dar la cara, y cuando le toca a ella, que es funcionario público y es nada más y nada menos que la alcaldesa de Bogotá, quizá trata con mucha displicencia a los congresistas, porque, dice ella, no tienen competencia para hacerle ningún control. Pero además me llamaba la atención que le mostraban documentos, ¿no?, de posibles sobrecostos, de comida que no ha salido para ser entregada a la población vulnerable, etcétera, y la respuesta era: yo no le voy a brindar pleitesía al gobierno nacional, ustedes están bravos es porque perdieron las elecciones. Señora alcaldesa, nadie le está diciendo eso, le están diciendo que explique unos contratos, le están diciendo que por qué invirtió miles de millones de pesos en tapabocas y qué pasó con eso, nadie le está diciendo si bueno o malo regular, le están diciendo explique. Pero si cada vez que le piden a usted con documento en mano, estimado Demar, exponga esto, usted dice, es que usted perdió las elecciones y por eso me persigue. Sí, ella lo está viendo como una persecución política y está culpando directamente de lo que pasa en Bogotá al gobierno cuando se refirió a lo tardío que se tomó la decisión de cerrar el aeropuerto El Dorado. Pero además le vi una expresión a Claudia muy, muy fuerte. Claudia dice, el presidente cuenta con mi apoyo, pero no con mi pleitesía. Y más fuerte todavía, dice ella, la vida de 8 millones de personas, o sea, los ciudadanos bogotanos, no me las van a feriar sacándolos a la calle, a la brava, dijo la alcaldesa, quien ya anuncia
otro choque con el presidente Iván Duque. Además creo que no son los términos, ¿no? En cambio de andar dando declaraciones debería estar pensando en otras cosas. Bueno, le quiero contar al oído que parece que empezaron ya a detener miembros de la Policía Nacional por el caso del Ñeñe. El fiscal luciéndose o tratando de lucirse. El fiscal Barbosa, pues que ha hecho muy poco, ha hablado mucho y por lo mismo se ha equivocado mucho. Como a tantos nos consta, a todos los habitantes de este país. ¿Sabe qué me llamó la atención, doctor Fernando? Ayer a eso del mediodía, el abogado Miguel Ángel del Río, que entiendo que es uno de los abogados de estos policías, empezó a publicar en Twitter que los iban a capturar, que ya tenía información, que iban por ellos, que una cosa, que la otra, y esto está generando un nuevo manto de dudas sobre el accionar de la Fiscalía, porque muchos de los implicados en este tema que algunos llaman la ñeñe política, que vale la pena recordar, eso tiene que aclararse. Aquí no se trata de decir sí, no, qué pasó, aclárese, porque lo que nosotros tampoco podemos permitir es que vuelva un nuevo manto de duda y cada vez uno nuevo sobre las campañas presidenciales. Esto hay que investigarlo y pues si alguien está libre de toda culpa, que quede libre, pero no puede ser que los investigadores de este caso, doctor Fernando, terminen pagando cárcel y los posibles implicados ni siquiera tengan que responder. Yo en eso sí digo que no es posible. Ustedes que tienen ahí los aparatos estos a la mano, ¿por qué no me averiguan, según la Real Academia, qué quiere decir disidencia? ¿Qué quiere decir la palabra disidencia? Ya mismo buscamos el alcance de esa palabra. Mientras Sergio hace la búsqueda. Aquí la tengo, mire. No, ¿cómo? Se demoró más en decirlo. Acción y efecto de decidir, grave desacuerdo de opiniones. ¿Disidencia? Latín, disidentia. Sí, señor. Esa es la definición que da la Real Academia. A ver, repitámoslo. Entonces, acción y efecto de decidir o grave desacuerdo de opiniones. Pero entonces eso nos lleva a revisar la palabra decidir, que es separarse de la común doctrina, creencia o conducta. Muy bien, entonces, ¿cuál es la común doctrina de las FARC hoy? ¿No es la de la mayoría? ¿No es la de los que están haciendo lo que llevan haciendo 50 años? ¿Eso no es la común doctrina de las FARC? Enriqueciéndose, golpeando a la gente, en lo que han estado siempre. Entonces, ¿cuáles son las disidencias de las FARC? No, pues ninguna, porque ahí no hay separación entre los que están en el terreno y los que están en el Congreso. Pues los del Congreso serían los disidentes. Eso es lo que esa es mi opinión modesta. Los disidentes de las FARC son los miembros del Congreso. El Lozada y la señora esa famosa y los 10 sinvergüenzas que hay en el Congreso, incluyendo entre ellos al que atacó la población de Bojayá. Hágame el favor. El asesino de Bojayá. Ni siquiera, porque no se están separando de la doctrina, ni de la creencia. Bueno, quizá de la conducta, pero ni de la doctrina ni de la creencia están decidiendo. Bueno, no. Sergio está muy disidente. Permítanme, Cindy, felicitaciones por el dato. Con Cindy habíamos hecho un trabajo de investigación en la época de Juan Manuel Santos además, sobre los consulados y embajadas abiertas en ese gobierno del 2010 al 2017. Les vamos a compartir a ustedes, y estará en nuestras redes sociales, las 13 embajadas abiertas por Juan Manuel Santos del 2011 al 2017. Se las leo porque son muy rápidas. Emiratos Árabes, Indonesia, Trinidad y Tobago, Turquía, Finlandia, Ghana, Marruecos, Tailandia, Argelia, Azerbaiyán, Bakú, Sergio, Singapur, Vietnam y Filipinas. Ahí están. Bueno. ¿Y cuántas cerró el actual gobierno de Mar? Ninguna. Siguiente pregunta. Ya. No, pues es que pregunto porque nosotros votamos por austeridad, reducción de la burocracia, reducción. Yo voté por eso en junio, no sé ustedes. Hombre, ¿de qué nos sirve tener embajada en Ghana, en Trinidad y Tobago? Esos son países que se pueden atender desde otras embajadas regionales. Dígale a Cindy que haga esta averiguación. ¿Cuántos eran los miembros de la Secretaría General de la Presidencia de la República, o si quiere de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo, y cuántos hay ahora, entre asesores, consejeros, toda esa parafernalia que creó Juan Manuel Santos? ¿Cuántos son? No, es que a este paso les va a tocar empezar a trabajar en cubículos, doctor Fernando, porque ya no hay dónde ponerlos. Pues sí, pero como no los ponen a trabajar en cubículos, entonces
los ponen a trabajar en oficinas muy lujosas con carros oficiales a su disposición, con un equipo de secretarias y de gente, y eso ¿para qué? A ver, todo eso ¿para qué? Para cumplirle a las FARC. Ave María. Mire, yo puse la pregunta aquí en Twitter de qué embajadas o ministerios cree la gente que se deberían cerrar y llegan respuestas. Hay alguien que dice cultura, TIC, deportes, todos los cargos que tengan que ver con el mal llamado posconflicto, ciencia y tecnología y las altas consejerías. Bueno, 18 ministerios al día de hoy se pueden contar, 18 ministerios. ¿Y cuántas altas consejerías? Estoy haciendo la cuenta, porque aquí están también, sí. Saque la calculadora grande. Se va a demorar. Tranquilo que se va a demorar de más. Y a esas altas consejerías... Pero sí, en eso tienen razón, Ojo que ustedes no pueden dejar de un lado la obligatoriedad de crear nuevas dependencias e instituciones a la luz de la implementación de los acuerdos con las FARC. Eso es claro. Y súmele usted a esto los comisionados adjuntos, los consejeros adjuntos y la nómina paralela vía contratos de prestación de servicios, ¿no? Porque ustedes saben que todo ministerio... Y el secretario del secretario. Claro, secretario general, viceministros, secretarios, burocracia, etcétera. Recuerdo, queridos amigos, la alarma que teníamos, y alarma más que justificada, cuando los países europeos más afligidos, especialmente España, Italia, llegaban a 1.000 muertos diarios por coronavirus. Brasil está en 1.473. Y Chile, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué estalló en Chile de esa manera el problema del coronavirus? ¿Tendrá eso que ver con las manifestaciones de protesta? Pero mire, doctor Fernando, en Chile, 1.356 muertes, pero paradójicamente 72 muertes por cada millón de habitantes. Pareciera que esto va a subir mucho más y es la preocupación que tenemos. Brasil ya está en 162 muertes por millón de habitantes, Colombia en 21. ¿Y saben ustedes cuál es el país del mundo con más muertes por millón de habitantes? Del mundo. Bélgica, doctor Fernando. Bélgica. 837 muertes por cada millón de habitantes, seguido por el Reino Unido, España, Italia, Suecia y Francia. Bueno, ¿y qué tal si le preguntamos a nuestros oyentes cómo están viviendo esta época de coronavirus y cuáles son las implicaciones que para su propia vida, para su vida personal tienen estas cuarentenas y estas limitaciones y estas dificultades para trabajar y para vivir? Pero por supuesto, importantísima pregunta. Demos bien los teléfonos donde nos pueden llamar para que les hagamos esas preguntas. 340-6742 y 287-0992 con el 1 para llamar a Bogotá. 340-6742 y 287-0992. Las líneas están listas y esperando las llamadas de todos nuestros oyentes desde donde se encuentren. En un minuto estaremos con nuestros oyentes, en un minuto. Y les hablábamos al oído. Al oído.